Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las cajas de seguridad. Las cajas de seguridad, por un lado, nos ofrecen cierta certeza porque los bancos nos venden que con dejar nuestro dinero y nuestros activos dentro de las mismas podemos descansar tranquilos. La verdad que también es cierto que frente a circunstancias históricas como lo fueron el corralito, la propia inseguridad hace que nos inclinemos por pensar que esta solución es apropiada. También es cierto, como contrapartida, que hechos de violencia que se produjeron durante los últimos años, como los robos a los bancos en los cuales se sustrajeron los depósitos o los bienes guardados en estas cajas, hacen que tengamos también algún temor acerca de la conveniencia de utilizarlas. Vamos a tratar de profundizar el tema, conocer también cuáles son nuestros derechos como usuarios de cajas, para lo cual invitamos a la reconocida especialista, la doctora Nidia Zingman de Domínguez. También quiero volver a invitarlos, como lo hacemos siempre, a visitarnos a nuestra página en Facebook, donde queremos que nos hagan llegar tanto sus críticas, sus comentarios, pero también sus sugerencias acerca de qué temas les interesaría que tratemos semana a semana en nuestra audición. Así que enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenida, Nidia, a nuestro programa. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vamos a presentarte formalmente, lo hacemos todas las semanas. Es parte de un ritual que ya nos caracteriza. Estamos con la doctora Nidia Zingman de Domínguez, que es abogada, que es profesora de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro titular del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y fuera de pantalla quiero agregar también que a lo largo de sus muchos años de trayectoria ha contribuido a sentar jurisprudencia en los temas vinculados a las cajas de seguridad, posibilitando que mucha gente recupere su dinero y sus bienes como consecuencia de situaciones desafortunadas, ¿no? Sí. de robos, que muchos han sido además de una gran notoriedad pública. Así que también quiero destacarlo, aunque no forme parte del currículum formal. Bueno, ¿no? Gracias. Bueno, son muchos temas los que nos preocupan, algo anticipábamos recién en la introducción. Fundamentalmente te preguntaría, quizás saliendo del ámbito técnico, ¿qué es lo que busca un cliente, un usuario, cuando contrata una caja de seguridad en un banco? Bueno, en general el cliente busca más seguridad que en su casa o en su empresa. Justamente las cajas de seguridad existen debido al problema de la inseguridad, para tratar de solucionar algo así. El tema es que en realidad las cajas de seguridad no son seguras. A lo largo de tantos años, creo que 25 o un poco más también, 25 años de ver casos dramáticos de robos y hurtos de cajas de seguridad, a través de tantas pericias que se han hecho en los bancos y demás, te puedo decir que en realidad las cajas de seguridad no son seguras, ni como están hechas las cajas, ni los sistemas de seguridad de los bancos. Porque a veces se ha demostrado que es fácil abrirlas, que es fácil copiar las cerraduras,
que hay mucha gente, en muchos casos, que con un documento falso obtiene el alquiler de una caja de seguridad, ahí guarda elementos para copiar llaves, se familiarizan con los empleados yendo mucho al servicio de caja de seguridad entrando, y bueno, después terminan yendo acompañados sin que les registren el nombre, y así es como en general hubieron muchos hurtos sin boqueteros, por ejemplo. Bueno, ya nos deja bastante preocupados para empezar. Claro. Así sí. que largamos el programa con una preocupación, sí. Bueno, yo creo que como este negocio existe debido a la inseguridad, y es un negocio que le trae rentabilidad a los bancos, a las financieras, rentabilidad económica y rentabilidad porque el cliente al ir por este servicio también contrata otros servicios en el mismo banco, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas tienen que invertir en seguridad para que realmente lo que busca el cliente, la causa fin del contrato, tenga éxito, porque uno paga para recibir el lugar donde guarda en forma confidencial y para que eso no sea robado en hurtado. El tema es que la seguridad en los bancos falla y mucho. Y no es que a todos los bancos los roban siempre y muy seguido, pero el sistema es muy falible. Y todos los años, durante muchos años, vengo teniendo, además de los casos de boqueteros que salen mucho en los medios porque son más llamativos, más rimbombantes y más masivos, hurtos, o sea, gente bien que ha ahorrado toda su vida, va al banco, abre su caja de seguridad y la caja está livianita, vacía, y se repite el shock de esta situación, y el gerente que viene porque la persona lo llama urgente y se pone con una crisis nerviosa, y el gerente que dice, no, es imposible, de su caja no puede faltar nada. O sea que ahí ya empieza el tema de que parece que la víctima es el victimario, ¿no? O sea que todo este tema es muy importante que esté resuelto justamente por la responsabilidad de los bancos en cómo presta el servicio. Ahora, por lo que nos decís, digamos, el sistema es bastante inseguro en principio. Es bastante inseguro, sí. Realmente hay casos de boqueteros, casos de hurtos, como yo te digo, y el banco que siempre niega la responsabilidad cuando hay una acción, y sostiene los bancos siempre sostienen que las cajas están todas vacías. O sea, uno paga cajas que son bien caras, unas más grandes, otras medianas, claro. Y para los bancos siempre las cajas están vacías. O sea, cuando vos decís cuál es el contenido, de dónde proviene el dinero, para qué era, bueno, te niegan todo, ¿no es cierto? Pero sobre todo desde el primer momento en que esto sucede. Como, no, usted está diciendo algo que es imposible. Bueno, pues no es imposible. ¿Y qué era en la experiencia comparada? ¿Cómo es? Digamos, los reguladores ponen más énfasis en las medidas de seguridad. Hay mucho más énfasis en las medidas de seguridad, y a la hora de responder, responden con todos los daños, ¿no es cierto? Y en general hay muchos trato de reparar e indemnizar extrajudicialmente, es la postura. Pero bueno, entre nosotros eso no funciona de esa manera, y hay muchos juicios que hay que iniciar con siempre esa postura del banco, que todo lo que estás pidiendo es como si fuera falso, inventado. Y con respecto a las últimas medidas que se han tomado por parte de la autoridad monetaria, ¿esto ha provocado algunos cambios? ¿Genera alguna perspectiva de mejora en cuanto a los controles de las cajas, a los accesos al banco, bueno, en fin, todos estos temas? Sí, el tema es así. Vos y yo somos colegas y sabemos bien cómo funciona el derecho y la realidad, que a veces no se juntan, ¿no? Pero el Banco Central establece medidas mínimas de seguridad. Ajá. Eso es lo mínimo que tiene que tener un banco. Cuando el banco no cumple con lo mínimo, el Banco Central tiene derecho, y debería, aplicarle sanciones disciplinarias, porque es dentro del derecho administrativo. El Banco Central superior y controla todos los bancos. Pero cuando el banco no cumple con el cliente porque la seguridad falló, y la responsabilidad es objetiva, siempre que hay un robo o un hurto demostrado que sucedió por prueba de indicios, el banco debe responder. Porque no es que responde solamente si no hizo algo que tengo que demostrar. Falló la seguridad, responde. Esto se llama en derecho responsabilidad objetiva. Entonces, frente al cliente responde por todos los daños y no recibe una sanción disciplinaria o una multa. Tiene que reparar todos los daños que por prueba de indicios demostremos. Por ejemplo, yo debo demostrar en un juicio
qué tenía dentro la persona, de dónde provenía, de qué trabajo, o de una herencia, o vendió una propiedad, o es dinero de terceros y los terceros de dónde tenían, de dónde provenía ese dinero. Correcto. O, por ejemplo, el tercero tenía plazos fijos que los cobró en el banco y se los dio a quien tiene la caja de seguridad, sea un pariente del tercero o no, o el mismo titular de la caja. O sea que yo tengo que demostrar el origen del dinero para demostrar que preexistía ese dinero. Y después debo mostrar por qué está en la caja y, bueno, qué motivo tenía la gente para poner en la caja, si es simplemente para resguardarlo de la inseguridad y usarlo después, o para tener ahorros para la tercera edad, o para hacer un viaje, o para construir, etc. Y en cuanto al daño moral y al daño psíquico, bueno, ahí hay peritos psicólogos, hay testigos que ven la caída del ánimo y cómo la persona se queda sin un respaldo tal cuando le roban todo, que hasta caminás distinto por la calle, porque vos te sentís que estás desamparado. Qué notable. Ahora, Nida, es muy interesante este punto, porque está claro que la responsabilidad del banco es objetiva, por lo tanto el banco es el que tiene que acreditar lo que llamamos la ruptura en nexo causal, es decir, el caso fortuito, la fuerza mayor. Ahora vamos a entrar un poco en ese tema para que la gente sepa qué es lo que el banco tiene que demostrar. Claro. Pero supongamos que el banco no lo puede acreditar, vos bien dijiste, entonces por la prueba indiciaria vamos a tener que demostrar, sí, ahora sí como usuarios, cuál era el contenido de la caja. Esta es la pregunta que la gente hace en la calle, es decir, bueno, pero yo cómo demuestro qué es lo que tenía, y quizás con tu experiencia nos puedas contar algún caso relevante donde la gente ha podido demostrar por tal o cual manera el contenido, ¿no? Uno ha leído alguna jurisprudencia que termina siendo divertida porque uno no es la víctima, claro. ¿No? Me refiero a divertida en el sentido de cómo la gente va construyendo la prueba del contenido, ¿no? Sí, bueno, es muy fácil, no es muy fácil, es muy difícil. Sí, no, está bien. Es muy fácil que te lo pueda explicar. Por ejemplo, tengo casos, yo ahora tengo muchos casos del Banco Provincia y del Banco Macro de Santa Fe también. En el Banco Provincia robaron en el 2011, la gente está sufriendo muchísimo porque tengo gente que ha perdido todo. Por ejemplo, tengo casos de gente que vendió todos sus bienes para hacer un emprendimiento comercial, gente de tercera edad, y en el medio le han robado todo lo de las cajas de seguridad. En este caso, esta gente había vendido 2 inmuebles muy grandes, que eran además negocios importantes, y hizo transportar el dinero con una transportadora de caudales. Lo hizo transportar al recinto de cajas de seguridad del banco. Fantástico. Después de ingresar con eso, no volvieron al banco y ahí sucede el robo. Pero ¿vos creés que a raíz de esto el banco dijo yo reconozco esto porque está la prueba prácticamente plena? No, siguen con los argumentos, no había dinero en la caja, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a la sentencia, que estamos prontos a llegar, ¿no es cierto? Pero el sufrimiento de la gente es terrible porque le han robado todo. Le han robado ahorros más el producto de la venta de sus propiedades. Bueno, ahí llevamos, por ejemplo, las escrituras, llevamos el nivel de vida anterior de la gente y el posterior, pruebas sobre el fondo de negocio, cómo funcionaba, la calidad de profesionales destacados de los directores de estos centros profesionales. Llevamos los plazos fijos anteriores que también estaban anteriormente en el corralito y que se sumaban a lo que se llevó a la caja de seguridad. En otros casos hemos llevado declaratoria de herederos, de herencias recibidas o dinero de terceros que está acreditado que era de terceros, pero además, por ejemplo, llevo el vínculo de que el tercero fue padrino de los hijos del titular de la caja de seguridad, con lo cual le estoy demostrando un vínculo muy cercano, porque no cualquiera va a guardarte dinero en la caja de seguridad tuya, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo un caso que el titular de la caja de seguridad hizo un viaje muy importante con este amigo íntimo de la infancia, que además fue padrino de sus hijos, viajaron juntos, él ahí le guardó un dinero. Está demostrado que el dinero esta persona la tenía. Y bueno, entonces yo tuve que además demostrar por la iglesia que salió de padrino en el nacimiento de su hijo y que tenían los dos el boleto de viaje, que viajaron juntos. Para demostrar la intimidad del vínculo y no decir, bueno, porque si no pueden decir esto de un tercero, pero ¿qué vínculo tienen para que se la guarden? Bueno, qué interesante, ¿no? Pero esto es importante, me parece a mí, porque la gente debe saber que si bien es dificultoso, es posible probar el contenido por esta prueba de indicios y se va construyendo la trama, ¿no? Es muy posible, yo hace más de 25 años que estoy con estos juicios y bueno, la gente recuperó el dinero, se ha sentido resarcida, también con el daño moral, porque se sufre muchísimo, no solo por la pérdida económica, sino porque se sienten tratados como estafadores.
Porque si vos estás reclamando lo tuyo, de dónde lo ganaste, que te lo robaron, y el banco dice que tu caja estaba vacía, que no cree nada, que todo no es cierto, es doblemente la grave. gente no es letrada para saber que esto se ve en los juicios y que no le tienen que dar importancia. Se sienten muy lastimados. Es un daño moral y psíquico adicional al que le causan los ladrones. Y ahora, Enira, antes de entrar a la cuestión concreta de los derechos y obligaciones de las partes, o sea, en definitiva, cuál es la obligación que tiene el banco, le interesará al usuario, pero también, en definitiva, a qué estamos obligados nosotros. ¿Hay algún recaudo que valga la pena tener en cuenta como usuario de Caja de Seguridad para preconstituir eventualmente alguna prueba para un supuesto que ojalá no se dé nunca, ¿no? Claro. No digo ir con un escribano al banco, pero Claro. digo, alguna Yo cuestión... sí digo ir con un perdón, entonces vos sí, lo decís. Sí, yo creo que sí que hay que sí. Nosotros escribimos juntos en un libro sobre la responsabilidad de los bancos frente al cliente, ¿no es cierto? Y que no se enojen los escribanos, los invitamos a ir a los bancos a levantar actas. Sí. De hecho, hay clientes míos que lo han hecho. Sí, bueno, obviamente, yo digo quizás por la complejidad de llevar el claro, escribano. El problema es cuando en los bancos no los dejan entrar. Pero si uno logra levantar un acta notarial sobre el contenido de una caja de seguridad, por ejemplo, y el escribano constata que en la caja de seguridad hay $100.000 y 3 pulseras con 5 brillantes que parecen oro y brillantes, porque el escribano no es joyero, que parecen oro, y la cantidad de dólares la cuenta, ¿no es cierto? Y tiene esa acta el cliente y no vuelve a la caja de seguridad si no es acompañado nuevamente con el escribano. Porque si hay un faltante, tiene que estar el escribano y levantar el acta en ese momento. Claro, a eso me refiero con la complejidad, porque eso requeriría que cada vez que abre y le cierra la caja... Pero esta medida sirve para cuando no vas a cada rato, porque yo tengo casos de gente que no va en todo el año. Bueno, también es un buen recaudo en para... todo el año, en 2 años, en 6 meses, o tenés una cantidad muy grande. Vos vendiste tu casa porque vas a comprar otra, y te vas 3 meses de viaje o 1 mes de viaje. Claro, ¿no amerita un acta notarial de ir para levantar el acta y cuando volvés? Yo pienso que sí, es tu vivienda. Bueno, entonces vamos a dar ese consejo. Si se puede, sí. Entonces, para que los escribanos estén contentos, nosotros recomendamos que los convoquen. Además, bueno, acá hemos tenido también a la vicepresidenta del Colegio de Escribanos en otra ocasión, así que así nos acepta la invitación de nuevo, vamos a decir que es un buen recaudo, ¿no? Es un muy buen recaudo. Y entonces, yendo un poco a la cuestión de los derechos y las obligaciones, también para que la gente se ilustre acerca de a qué está obligado el banco, qué nosotros debemos hacer, o sea, qué estamos comprometidos también cuando suscribimos el contrato, ¿no? Claro. Bueno, estos son contratos por adhesión, que los hace unilateralmente el banco. No es que el cliente puede decir, yo quiero cambiar esta cláusula, agregar esta, sacar aquella. Es un formulario que uno lo firma y en general no lo leen bien. Muchas veces no le dan copia del contrato, aunque es una obligación que le den la copia del contrato. Yo he ido a veces a pedir la copia y un empleado me dice, no, el contrato es para el banco. No, discúlpeme, quiero hablar con el departamento de legales. Le quiero contar algo. Sí, claro. Claro. Entonces, uno firma el contrato y lo que tiene que hacer el cliente es pagar su caja de seguridad y no tener dentro explosivos ni nada que pueda dañar el recinto, ni gente, ni lo que está prohibido y que lo enumera el contrato. El banco está obligado a dejar que el cliente en horario bancario entre las veces que quieres al recinto de caja de seguridad y a darle seguridad activa. Para la jurisprudencia, seguridad activa es que el resultado sea la seguridad. O sea, que si a vos te hurtaron, o sea, sin boqueteros. Correcto. Que vas, sacás la caja y está liviana y sin nada. Si te hurtaron o si hubo boqueteros, falló la seguridad del banco y el banco es responsable por todos los daños que vos demuestres por prueba de indicios. Todos los daños es lo que demostremos que se robaron, el daño psíquico, que es la lesión a tu personalidad. Vos ya no sos, tu vida cotidiana ya no es la misma. No dormís igual, te volviste desconfiado, te volviste fóbico, cambió tu calidad de vida desde ese robo. Y el daño moral, que vos sabés bien como colega, es el sufrimiento que demostramos por testigos, por peritos, y además hay jurisprudencia que no hace falta demostrar el daño moral, que es obvio cuando a uno le roban todos los ahorros de una caja de seguridad. Claramente. Y con respecto al margen de la redacción del contrato unilateral predispuesta, en cuanto a las obligaciones, vos decías, es objetiva, es decir, el banco tendrá que acreditar
el caso fortuito y la Caso falsa... fortuito. Pero, ¿qué sería un caso fortuito en los casos? Porque no creo que un robo sea un caso fortuito. Es parte de circunstancias que son previsibles. Exactamente, por un Javier. banco. Mira, el robo o el hurto es el motivo por el cual existe el negocio. Correcto. Así que de ninguna manera es caso fortuito o fuerza mayor. Cuando en algunos casos los bancos pusieron, bueno, pero este robo fue extraordinario. Y bueno, señor, si los ladrones le dedicaron más tiempo de inversión a lograr esto, el banco se quedó corto con la inversión y con la previsibilidad. Pero además siempre que han dicho, este robo ha sido extraordinario, nunca pasó, era imprevisible. Y yo tengo casos que han pasado y han escrito un libro de cómo lo organizaron, por ejemplo, en España. En España hubo un robo llamado también robo del siglo, que Spalari fue el autor, el que organizó el robo, y escribió en un librito cómo organizó ese robo y cómo lo llevó a cabo. Y eso sucedió, por ejemplo, antes del robo de 1997 de Callao y Las Heras, que hicieron el túnel, y fue una copia de cómo sucedió este otro... O sea, ya tenía el manual. Sí. Bueno. No fue, me estoy confundiendo con otro caso, fue de la Banca de París, en Francia. Bien. Ese librito me lo dio a mí un damnificado, que cuando vino a vivir a Argentina fue damnificado de este robo del 97 y él le habían regalado el librito para leerlo como interesante cuando vivía en París. O sea, vos mirá, ¿no? Y sobre esos contratos predispuestos tienen una cláusula que eximen de toda responsabilidad a los bancos si hay un robo o un hurto, o la limitan a sumas determinadas. Bueno, estas cláusulas yo siempre he planteado que son nulas y la jurisprudencia unánimemente las declaró nulas. No se puede limitar la responsabilidad ni eximir de responsabilidad al banco, aunque el cliente haya firmado esa cláusula en un contrato. Entonces, toda la jurisprudencia actual responsabiliza por todos los daños que por prueba de indicios se demuestren en un juicio a los bancos. Y lo bien que está esta jurisprudencia, porque es la única manera de que los prestadores inviertan en seguridad. Es decir, que esta cláusula limitativa de responsabilidad o estas cláusulas son... Nulas absolutas. Nulas. Con toda la jurisprudencia de hace 30 años las declara nulas. Y supongamos frente a un suceso desafortunado, ¿cuál es la acción, cuáles son los pasos a seguir por parte de un damnificado? Bueno, primero... O visitarte, ¿no? Claro. Pero digo en términos generales. En primer lugar, no irse del banco y tratar de levantar un acta notarial de lo que está pasando, ¿no es cierto? Llamar al abogado, un escribano, alguien que lo acompañe. En general es muy desagradable la escena y lo que viven cuando descubren esto. Ni hablar son hechos masivos, uno lo ve en la televisión, sí, ¿no? Ni que hablar, sí. La desesperación, Sí. El otro tema es hacer la denuncia, pero la denuncia se puede hacer en la policía, que muchas veces la gente no le resulta muy agradable porque ir a decir a la policía tenía $300.000 o $100.000 no es agradable para nadie, y la denuncia se puede hacer después en el fuero penal, en el expediente penal que se abre, y entonces se hace en tribunales y no en la policía. No hay un plazo que lo conmine a hacer todo ya. Bien. Y después los bancos se apuran, venga a verme y hágame rápido la descripción de lo que tenía dentro y cómo era, y la gente en el apuro se olvida de poner, o se olvida que alguien de la casa llevó o sacó plata de la caja, o llevó o sacó joyas. Entonces hay que tomarse el tiempo para hacer el reconto bien de lo que había en la caja de seguridad. Bien. Joyas, no joyas. Yo tengo casos de gente que denunció lo que había y después me dijo a mí, no, esto me confundí, no estaba en la caja, y fuimos a denunciar que fue un error. Y otros casos hubo gente que no sabía que un señor, que la esposa había llevado más dinero cuando él estaba en la clínica y eran los dos autorizados, y se olvidó de ponerlo y lo llevamos después para poner lo que pasó. Bueno, la verdad que sumamente interesante el tema, y te quiero decir que ha resultado sumamente ilustrativo. Siempre un poco la idea de este programa es tratar de acercar a la gente soluciones concretas, que la gente descubra cuáles son sus derechos, que sepa cómo canalizarlos. Lo comentábamos también antes de empezar. Sí, creo que es importante que tengan esperanza, porque cuando la gente llega a mi estudio, lo primero que le quiero dar es que, bueno, que se calmen, porque tienen muchas posibilidades de recuperar. Por supuesto, estoy hablando con gente que me puede explicar de dónde era su dinero. Bueno, que no es lo mismo que decir si pagó impuestos o no pagó impuestos. Eso es harina de otro costal. Correcto. En estos juicios lo que sí es muy importante, se discute de dónde provenía el dinero
y denunciar también por testigos o por papeles cuál era la finalidad de ese dinero, si habían estado visitando inmobiliarias o si había un proyecto de un negocio con otros socios, etcétera. Bueno, Nidia, la verdad que te agradezco muchísimo de habernos visitado y este tema es para seguir profundizándolo, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo a vos y es un placer habernos encontrado acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Son muchos los temas, ¿no?, que nos ocupan y que nos preocupan como consumidores, y qué bueno es poder conversarlo con especialistas que nos clarifiquen nuestra posición, nuestra situación. Quería compartir con ustedes, como lo hacemos semanalmente, algunas noticias. En este caso viene de Salta y tiene que ver con el accionar de la Secretaría de Defensa del Consumidor de dicha provincia. Esto se trata de un supuesto en el cual un cliente de una empresa de telefonía dio de baja sus líneas, sin perjuicio de lo cual se le intentó cobrar una deuda posteriormente, que a su vez se le intentó pagar y no se la aceptaron. Por lo tanto, la empresa envió su situación de deudor a las bases de datos de información financiera. Esto motivó una denuncia en defensa del consumidor que terminó significando una multa económica en perjuicio de la empresa por 15.000 pesos. Fíjense ustedes, 254 pesos era la deuda, 15.000 pesos es lo que tuvo que pagar la empresa. Esto también demuestra que muchas veces es importante para las empresas tomar un rol preventivo porque cuesta mucho más no resolver los problemas que resolverlos. Los invito una vez más, como al principio del programa, a visitarnos en Facebook, háganos llegar todo tipo de comentarios y nos estamos viendo.